Bien, buenas noches. Ahora oremos así como estamos una vez más. Querido Dios, muchas gracias porque este es un año nuevo en el cual todavía estamos en pie. Gracias a tus bendiciones y gracias a tu misericordia. En esta noche trae palabra para nosotros, trae un mensaje especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. El tema de hoy es titulado El vuelo del amor. Yo les invito a que busquen en YouTube esa frase y van a encontrar ahí una noticia en varias páginas. Pero búsquenlo y ustedes van a ver qué linda es esta historia de un militar cubano. Esto sucedió en Cuba. Ahí vemos al fallecido Fidel Castro. Eso fue en el año 1991. Y había un piloto de guerra de él a su servicio que estaba, digámoslo así, abriendo los ojos en contra de lo que es el comunismo, que todavía se practica en Cuba. Y este soldado desertó. Y dice la historia que en un MiG-23, en un avión, voló desde Cuba por debajo del radar y llegó a la isla, a la base militar de Boca Chica, en Miami. Eso fue en marzo del 1991. Escapó, pero dejó su familia allá en Cuba. Y ustedes saben que Fidel, y hoy día el que comanda Cuba es Raúl Castro. Ellos no querían que él volviera a rescatar a su familia. Y a pesar de que varias personas públicas y de mucha importancia mediaron para que, ya que Orestes estaba en Miami, ahora su familia, su esposa Victoria y sus dos hijos pudieran regresar, pudieran ir a donde estaba Orestes, a Miami. Entonces sucede que intervino la reina Sofía de España en aquel tiempo, Mikhail Gorbachev, un abogado y ruso por demás, secretario general de aquel tiempo del Partido Comunista de Rusia. Intercedieron, incluso la ONU intervino para que dejen la familia de Orestes viajar a Miami. Pero estos hombres eran muy firmes en su palabra y a pesar de que Gorbachev comparte su misma doctrina, por así decirlo, como el comunismo, no quisieron dejar ir a la familia de Orestes. Y se dice, un oficial que estaba en una reunión que Raúl Castro hizo con Victoria, la esposa de Orestes, se dice que él les dijo, si Orestes tuvo, vamos a decir, pantalones, porque usó otra palabra, si tuvo pantalones para llevarse un avión de Cuba, que tenga pantalones para venir a buscar a su esposa y sus dos hijos. Una amenaza. Y ahí está Victoria, sus hijos. Eran constantemente presionados esta familia, amenazados constantemente. Y corrían peligro, realmente su vida corría peligro. Pero un 19 de diciembre de ese año, Orestes decidió, con dinero prestado, alquilar una avioneta, una Cessna. Y esa avioneta que ven es una Cessna y viajó otra vez hacia Cuba, por abajo del radar de Cuba,
para que no fuese detectado, y previamente habiendo hecho arreglos para que la esposa y los hijos lo esperaran en un lugar específico y a una hora específica, allá pudo recoger su familia. Y por eso le llaman el vuelo del amor, porque este hombre dijo: yo voy a buscar a mi familia, y si no vuelvo en 2 horas, denme por muerto. Él se fue arriesgando su vida para buscar a su familia, y lo logró, porque ahí están aterrizando ya en Miami de vuelta, y hay toda una historia que pueden encontrar en el internet de cómo ya esta familia, este hombre se hizo un empresario, ha tenido ya sus nietos, porque ya han pasado varios años. Pero quiero decirles que en esta noche vamos a estar hablando también de un vuelo del amor. Hubo alguien en la historia de la humanidad que hizo un vuelo desde el cielo para acá, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la familia ya unida. Jesús fue anunciado desde antes de él venir, ya él había sido anunciado en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, si ustedes buscan esos textos, no vamos a leerlos. El primer texto es el anuncio que se hace de Jesús en el Antiguo Testamento. El segundo texto va a ser el cumplimiento. La Biblia anuncia que Jesús nacería de una virgen, algo completamente ilógico. ¿Cómo es eso? También que nacería en un lugar específico, en Belén de Judea, que tendría un precursor que fue Juan el Bautista, que anunció la venida de Cristo. También que sería flagelado, o sea, cortado y escupido en el rostro, que sus manos serían taladradas con los clavos, y también en el costado recibiría una herida con una lanza. Así que aquí vemos varias profecías. Yo sé que algunos están escribiendo las citas, dándole tiempo ahí para que terminen. Le darán hiel como bebida, también es una profecía del Salmo 69, verso 22. Sería burlado, tendría un sepulcro de ricos. Y aunque algunos toman la Biblia y dicen esto es un libro, un invento de hombres, es bueno saber que escritores no cristianos dijeron de la existencia de Jesús, hablaron de su existencia. Por ejemplo, este famoso escritor judío también, igual que Jesús, Flavio Josefo, dijo: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado como Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Es una cita clave, pero hay otras citas más. Estamos hablando de Tácito, por ejemplo, otro escritor, Plinio el joven, otro famoso escritor. Pero para las personas incrédulas no hay argumento que valga, porque incluso a esto hay personas que dicen, pero otros debieron hablar también de él. ¿Por qué fulano no habló de él y escribió de él? ¿Y por qué empiezan a citar varios otros escritores? Pero, por ejemplo, de Trujillo, ustedes no sé si conocen, en mi país hubo alguien llamado Trujillo, fue un dictador. De él no escribió todo el mundo, pero él existió. Yo no lo vi, pero él existió. Por lo tanto, si alguien escribió acerca de Jesús fuera de la Biblia, pues debe haber existido. De hecho, esta cita está dando varias puntualizaciones
del tiempo y de los personajes que rodeaban la vida de Cristo. Por lo tanto, no hay que dudar que Cristo vino, que se hizo un hombre y que Él vino a salvar la raza humana. Miren esta imagen. La historia se divide en AC y DC. ¿Qué significa eso? Antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido un personaje que haya podido superar esto. Dividir la historia en dos eras. Pero más que eso, en esta noche yo quisiera que tú te vayas con esto en tu vida. Que realmente este año haya un antes de Cristo en tu vida y un después de Cristo. Él dijo, ya para volver al cielo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que esta promesa se cumpliera en su vida? Este mundo no va a ser destruido con un meteorito, con una bomba atómica. Nosotros no podremos destruir este mundo. Por más que lo hemos intentado, todavía no hemos podido. Todavía usted ve que Curazao es lindo y precioso. Y si usted va a Venezuela, todavía es lindo y precioso. Y se va a Santo Domingo, también. ¿Hay alguna otra nacionalidad aquí? Colombia, si va. Yo no he ido a Colombia, pero me imagino que debe ser bello porque las damas y los caballeros también son bellos. Si todavía tenemos modelos en la televisión, es porque no hemos podido dañar lo que Dios hizo con tanta facilidad. Sin embargo, como hemos visto en estas noches, este mundo se está volviendo cada vez más difícil. Y por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. La esperanza en la segunda venida es un alivio contra la mente que se turba. La mente que se agobia, que se desespera, que toma un arma y se quita la vida. No se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en Jesús. Él no es hombre como nosotros para mentir. Él prometió y Él lo va a cumplir. Así como se predijo que Él venía por primera vez y vino, así se va a cumplir su segunda venida, porque también fue predicha. Por lo tanto, yo quisiera mostrarles algunas profecías un poco diferentes a las que siempre se han estado presentando, que anuncian la venida de Cristo. Siempre se habla del hambre, de las guerras y rumores de guerras, del aumento de la maldad. Pero el apóstol Juan, de una manera especial, presentó sus profecías en un libro llamado el Apocalipsis. Cuando usted ve que Mateo tiene un capítulo para hablar de profecías, que es el capítulo 24, que usted ve que Marcos tiene otro capítulo donde presenta sus profecías, capítulo 14, cuando usted ve a Lucas, capítulo 21, pero cuando ve a Juan, el Evangelio, usted no ve en Juan profecías, porque ya él había escrito un libro. ¿Sabían eso? Antes de escribirse el Evangelio de Juan, él había escrito Apocalipsis. Y ahí están todas las profecías que se han cumplido y que están por cumplirse. Y solamente voy a dar una pasadita, algunas citas de cosas que él dijo. También en sus cartas. Por ejemplo, esto es sacado de Primera de Juan. Él dijo, hijos, hablando para su tiempo. Él dijo, hijos, ya es la última hora. Y como habéis oído, el anticristo ha de venir. Aún ahora han aparecido muchos anticristos,
Por eso sabemos que es la última hora. Él dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran salido de nosotros, de los nuestros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. En el mismo tiempo de Juan ya hubo cristianos que apostataron de la fe y salieron de la iglesia pura y santa que Jesús había fundado. Y esta iglesia, la iglesia popular, empezó no solo a salir de la iglesia pura, sino ahora a hacer guerra contra la iglesia de Dios. Y por eso vemos en el Apocalipsis que hay una serie de sellos. Hay 7 sellos en Apocalipsis. Y cuando se habla del quinto sello, esto es profecía, esto es en símbolos. Dice Juan que él vio que abrieron el quinto sello y vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? Los muertos no piensan ni sienten. La Biblia es clara al decir que los muertos nada saben. Sin embargo, esto es una visión para que Juan reciba el mensaje de que va a llegar el tiempo en cuando Dios va a juzgar todas las maldades que le han hecho a su pueblo en esta tierra. Cuando Juan ve que los anticristos y los falsos maestros empiezan a salir y que se empieza a atacar la iglesia porque querían que nosotros creyéramos algunas doctrinas de manera obligatoria, entonces comenzaron a quitarle la vida a varias personas, a varios hijos de Dios. Empezaron a quemarlos en hogueras, a torturarlos de toda forma y de manera cruel. Y entonces a Juan se le presenta el momento cuando de manera simbólica la muerte de estas personas está siendo reclamada por ellos mismos. ¿Cuándo tú vas a vengar? ¿Cuándo tú vas a venir a hacer justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay una guerra espiritual que se ha levantado siempre y continuamente contra el pueblo de Dios. El dragón en el Apocalipsis, que es la representación de Satanás, siempre ha estado moviendo todo su cuerpo de obreros en el mundo para achicar la fe en Cristo Jesús. Esto es de lo que habla el quinto sello. Pero entonces, ahí mismo en el capítulo 6 de Apocalipsis, el apóstol sigue mirando otras cosas y se abre el sexto sello. Y dice la Biblia que se produce un gran terremoto. Y el sol se ennegreció como un saco de cilicio. La luna se volvió toda como sangre. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. En aquel tiempo no había mucho estudio avanzado sobre las constelaciones o los astros. Y los habitantes de esos tiempos pensaban que una estrella podía caer en la tierra y nada pasaba. Pero nosotros hoy sabemos que cualquier estrellita pequeña por ahí es miles de veces más grande que este planeta. El Sol es 360 veces más grande que este planeta. Es una estrella. Y ellos pensaban que la estrella caía, pero no caía en la tierra, sino que cuando ellos veían en el horizonte, veían como que era en la tierra que estaban cayendo. Pero lo que pasa es que su vista no alcanza a ver que la estrella está pasando por el lado de la tierra.
¿Me doy a entender? Y entonces estas profecías se cumplieron ya. Por ejemplo, ese gran terremoto del que habla el sexto sello se cumplió en el año 1755. Fue un terremoto que abarcó varios continentes. También vemos que el oscurecimiento del sol y de la luna fueron en un mismo día, el 19 de mayo del año 1780. Y esto no fue un eclipse, esto no fue predicho por la ciencia, aún así la ciencia está todavía perpleja por lo que pasó ese día. Se oscureció todo. Cuando los científicos pueden predecir las cosas, esto no lo pudieron predecir. Y también tenemos que el 13 de noviembre del 1833 se registró esta caída esplendorosa de estrellas. Dice que a la luz de tantas estrellas que caían ese día, se podía leer un periódico. Estos eventos, si ustedes notan, se llevan un par de años entre sí. Y hay otras tantas cosas que demuestran que allí comenzó el tiempo del fin. Que hoy no tenemos tiempo, valga la redundancia, para explicarla. Pero son profecías que se han anunciado en el Apocalipsis. Y la profecía sigue diciendo: el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Eso es lo que estamos esperando, que el cielo se abra y que descienda nuestro Cristo, el Señor, dueño de todo el universo y dueño de todos aquellos que lo acepten de corazón. Estamos esperando la venida del Rey. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? El Señor Jesús no ha venido, y algunos dicen: ¿por qué? ¿Por qué no ha venido? Y se burlan de esta promesa. Pero el Señor ha dicho a través de otros, como el apóstol Pedro, que Él no viene porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Ahí podemos ver que hay grandes, que hay ricos, que hay capitanes, que hay poderosos, que hay siervos y que hay libres que necesitan salvación. Pero ellos, si no se arrepienten, si no toman la decisión de aceptar a Cristo en su vida, tendrán que correr de la presencia del Señor. ¿Quisieras tú estar firme para ese día? ¿Quisieras tú estar en pie y recibir a Cristo en gloria, salir de este mundo oscuro? Hace mucho tiempo escuchaba que los científicos decían eso, que este mundo visto desde cierta distancia se ve oscuro, mientras que otros planetas se ven iluminados, porque este mundo está en pecado. Y la luz natural que había cuando Dios creó este mundo ya no está. O sea, las noches de aquel tiempo, en el tiempo de Adán y Eva, no eran oscuras, eran como atardeceres. No había necesidad de lámpara o de luz del sol para que usted pudiera ver. Hoy día necesitamos todos estos aparatos para que haya iluminación. Sin embargo, cuando Cristo venga, va a destruir esta tierra, va a renovarla como era antes y tal vez mucho más esplendorosa. Dios existe y tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. No es posible que usted y yo estemos aquí por el azar. Hay un plan. Dios ha dicho: yo voy a ir a rescatar a mis hijos. Yo quiero darles vida. Yo quiero darles vida eterna como ellos la tenían. Por eso Jesús vino a morir, para acabar con todo el pecado que nos impide ir al reino de los cielos.
Cuando usted sale allá afuera y ve todo ese cielo azul, no hay otra solución para el problema que no sea que Cristo existe, que Dios existe. Si usted sale allí, ahí cerquita al mar, no hay forma de que eso esté ahí por sí solo. Dios existe y Él tiene un plan para usted, un plan para mí. Por eso termino con esta cita en Juan capítulo 2, 28 de su primera carta, que dice: ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no, ¿qué cosa? Nos avergoncemos ante Él en su venida. Varias personas serán avergonzadas porque una y otra vez escucharon este mensaje. Y como en los tiempos de Noé decían: eso es mentira, no va a venir nada, no va a venir agua, no va a haber ningún diluvio. Esa arca, ¿para qué la están haciendo? Estas personas están locas, anunciando que va a llover si nunca había llovido. La Biblia dice que había un rocío que salía de debajo de la tierra y regaba todo. No había llovido para ese tiempo. Están locos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y solo 8 personas se salvaron. Hay aquí por lo menos 8 personas que quieren salvarse. Yo quisiera ver sus manos. Salir de este mundo, señores. No tener que estar preocupados y afanados todos los días de nuestra vida en enfermedad, en accidentes, en delincuencia, en que si el dólar baja, que si el dólar sube, que si hay conflicto allí, que si hay guerra, que si hay hambre, que si hay peste. No habrá nada de eso en la nueva tierra que Dios va a crear. Y si usted quiere estar de pie, ahí está la clave: permanecer en Él, para que cuando Él aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos de su venida. Así que yo quisiera hacer una invitación especial en esta noche. Si tú sientes y crees en este mensaje, yo te voy a invitar a ponerte de pie para hacer una oración por ti, para que Dios pueda darte la oportunidad de entrar en sus caminos, de elegirlo, de cambiar tu filosofía de vida y decir: yo voy a ser inteligente. Si Cristo viene, yo me voy a salvar. Pero si alguien no cree que viene y por eso no se prepara, el día que venga se va a perder. Es mejor estar preparándose para irse que no estar arreglando las maletas, porque si el viaje se da y usted no está listo, se va a quedar. Así que quisiera, más que ponerse de pie, si hay alguna persona que valientemente quiere estar de pie aquí de frente, a pasar aquí delante para decir públicamente: yo soy de los 8 que voy a estar esperando la venida de Jesús. Si quiere pasar aquí al frente, yo lo invito para que se acerque. Pueden pasar. Vamos a orar, porque en este mundo hay muchas cosas que quieren que nos olvidemos de esta promesa y que pensemos que la vida es solamente trabajar y hacerse de dinero y tener cosas, cuando realmente hay una vida nueva que nos espera más allá. ¿Hay alguna persona más que quisiera pasar diciendo: yo creo que Jesús viene pronto, yo quiero prepararme para mi encuentro con Él? Sí, gloria a Dios, Dios bendiga al Señor. ¿Hay alguna otra persona que quiere tomar esa decisión? Porque es posible que primera vez tú estés escuchando esto, pero también es posible que ya hace tiempo Cristo te ha estado llamando y ha querido rescatarte de la vida que está llevando. Ha querido traer paz a tu corazón para que no se turbe por las cosas que pasan, para que haya esperanza.
para que haya esperanza de vida eterna. ¿Hay alguna otra persona que quisiera pasar aquí delante diciendo: yo creo que Cristo viene por segunda vez? A los hermanos de la iglesia que quisieran reconfirmar esta esperanza, porque a veces, como dije, el mundo hace que a uno se le olvide que Cristo viene y que hay que prepararse. Hay que prepararse. Yo voy a orar para que renazca esa fe en nosotros, esa esperanza, esa bendita esperanza que nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Oramos. Gracias, Señor, por estos tus hijos. Gracias por estas tus hijas. Gracias por tu promesa de venir una vez más a buscarnos. Gracias porque no te olvidaste de nosotros.